There's a scripture that comes to mind as we celebrate our Mission Sunday service. Hay una escritura que viene a mente cuando celebramos nuestro servicio de misiones este domingo. And it's in the book of Romans, it's in the libro de Romanos chapter 10, capítulo 10, verses 13 to 15, versículos 13 and 15. I'm going to read it, and then I got two specials that we'll be having. Quiero leerla y luego tenemos dos especiales, but it says in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, please in the name of the Father and the Espíritu Santo. It said, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Amen. You may be seated with los asientos. And the last part, it says, and how can they preach if they have not been sent? ¿Y cómo pueden predicar si no han sido enviados? And I am honored to know people that have answered that call and have gone to go preach the good news. Y soy privilegiado de poder conocer personas que han respondido a ese llamado, ir a predicar esas buenas nuevas. And today I want to share a video that was sent for Mark y Daniela. As many of you guys know, quiero compartir un video que enviaron a Mark y Daniela, como todos han conocido. As they have a message for the church, o tienen un mensaje de la iglesia, and then after that we also have a guest speaker here, a good friend, y tenemos un buen amigo, un visitante that is going to share his experience being in the missions field, y él va a compartir su experiencia estando en las misiones. Amen. So we'll play the video, vamos a compartir el video, and then we'll go on to the next, y luego vamos a seguir hacia adelante. Ayuda en nuestras vidas. Todos, hola amigos. Hi everyone, hi friends. Hola a todos, hola amigos. I want to say that we miss you so much and we love you so much. Queremos decirles que les extrañamos mucho y los amamos mucho. We would like to also say thank you for everything you continue doing in our lives and our missions. Queremos también agradecerles por su continua ayuda en nuestras vidas, en esta misión que tenemos. And we're so grateful to you for your continuous prayer for us. Y también por su continuo, sus oraciones continuas que han sido parte para nosotros. And also to share with you that we continue working here with the youth. Y queremos compartir con ustedes que seguimos trabajando con los adolescentes, los jóvenes. And it's a big blessing for us. It's a pleasure for us to see how God working in their hearts as well. Y es una bendición poder ver cómo Dios está trabajando en sus corazones. It's a huge joy to see and to hear from the youth that they want to worship Him, that they want to serve Him. Es un gozo muy grande y bendición poder ver a que estos jóvenes quieren servir a Dios y adorar a Dios. And it's also joy for us to know that together with you, with your prayer in one spirit, we can see how the lives changing here. Y también nos trae mucho gozo de que junto con ustedes pues hacemos uno y podemos seguir continuando ayudando a las vidas aquí. So thank you so much that you're staying with us, that you're supporting us, that you continue praying for us. We Así love que you. muchas gracias, que sigan apoyándonos, sigan orando por nosotros, siguen estando con nosotros, les amamos. May our Lord bless you abundantly. Que nuestro Dios los bendiga en abundancia. And we also hope to see you. Y esperamos verlos también. Amen. There are missionaries out there in Poland, son misioneros allá en Polandia, and they're doing great works for the Lord. Están haciendo gran obra para el Señor allá, and we're grateful for that work. Estamos agradecidos por esa obra. I want to invite up here our guest, Abraham, who's going to share with us his experience in the mission field. Vamos a invitar a nuestro amigo Abraham para que comparta su experiencia en las misiones.
Amen, amen. God bless you, church. Dios les bendiga, iglesia. My name's Abraham, as Pastor Johnny said. Su nombre es Abraham, como nuestro pastor Johnny. First off, I want to say thank you to Pastor Johnny for always giving me the opportunity. Primeramente quiero dar las gracias al pastor por darme la oportunidad. And as I'm here, sharing in testimony of missions, I want to say thank you to my pastors for sending me. Y como voy a dar testimonio de misiones, quiero darle gracias a mis pastores para enviándome. Before I go into missions, I don't want to just jump straight into my mission testimony, but I want to do things different. Antes de entrar a testimonio de misiones, quiero hacer unas cosas un poquito diferentes. I don't have a pretty slide today. I don't have any of that because, like I said, I want to do something different. No tengo unas fotos como normalmente las tengo, como dije, quiero hacer algo diferente. Just give me 10 minutes, Pastor Johnny, and I want to quickly share my testimony and finish off with missions. Y nomás quiero tomar 10 minutos y compartir mi testimonio y terminar con lo que es las misiones. From the ages 1 to 18. 1 to 18 from the ages. Las edades de 1 a 18. I never had a stable childhood. Nunca tenía una niñez estable. I never was in one home. I never was with one family member, but I was always hopping around. Nunca estuve con una familia, sino siempre estaba brincando entre familias. My father was unknown. No conocí a mi padre. And my mother, she had her problems. Y mi mamá tenía sus problemas. And with that being said, some years I stayed with my mother, other years with my grandparents, and other years with uncles or aunts. Y eso dicho, muchas veces me quedé con mi mamá, otras veces con los otros familiares. But it was always changing. Pero siempre estaba cambiando. And with that being said, that was because my family, my mother, my uncle, my grandparents, they all faced their own battles, and because of that, I was always sent somewhere else. Y por decir eso, mi familia siempre tenía sus propios problemas, y por tal razón siempre estaba en diferentes lugares. So being affected by this, we went through poverty. I went through poverty. I went through seeing broken marriages. Y pasando por eso, pasé por la pobreza, pasé por matrimonios siendo quebrantados. I seen my mother, I seen my uncles take form in many different things, sexual immoralities and brokenness and lost hope. Y miré a mi mamá, mis tíos tomar parte en diferentes pecados. And it was all the enemy attacking my family's faith until it was no longer there anymore. Y es solamente el enemigo atacando la fe de mi familia hasta que ya no estaba ahí presente. And just to sum it up, just to be quick, all of this was all the way till I was 18. Y para resumirlo, para hacer la historia un poco corta, todo esto sucedió hasta que llegué a la edad de 18 años. And then when I was 18, a senior in high school, my mom then passed away. Y cuando tenía la edad de 18 años, cuando ya tenía en el grado 12 en la high school, And then mi mamá falleció. And then everything that my family went through, Y todo lo que mi familia pasó por, after that I fell hard. y de allí yo caí bien fuerte. The little bit of faith that I had growing up was crushed. Y la poca fe que tenía cuando estaba pequeño fue aplastada. And because of that, I ended up in the same ways my family did. Y por la razón terminé igual como mi familia. I ended up broken and hopeless myself. Me quedé quebrantado y sin esperanza. I ended up in living in sexual immorality and going out and partying and clubbing myself. Estaba enfocado en yendo de pori en pori y haciendo cosas que no debía de hacer. And that's because I was looking for I was looking for hope. Y fue porque estaba buscando la esperanza. Something to bring me joy or Algo que me peace. trayera gozo. And because of that, because I was looking in the wrong places, Y porque estaba buscando los lugares incorrectos, I ended up sleeping on the couch. I ended up in debt. me quedé en el sillón y en deuda. All at the age of 19. Todo en la edad de 19 años. Proverbs 26:27 says, "Whoever digs a pit will fall into it, and he who rolls a stone will have it rolled back on him." 26. Dice, cava una fosa y en ella caerás, echa a rodar piedras y te aplastarán. Dice Proverbios 26, 27.
I dug my own hole, yo cerré mi propio hoyo and I fell into it myself. y caí en él. But just a quick summary. That's just a quick summary of my testimony. Pues nomás un resumen bien rápido. This is only the 4th time I've shared that testimony. Eso es la cuarta vez que he compartido ese testimonio. The 3 other times, once was in Puerto Rico. Fue 3 veces antes de esta. La primera vez fue en Puerto Rico, That was at a worship night. que fue en una noche de adoración. Another time, that was actually right here in this church. Y la segunda vez fue ahí en esa iglesia que miran en la pantalla. That's an underground church in Saudi Arabia. Y es una iglesia en Saudi Arabia, donde es una iglesia que está debajo del gobierno. And then another time was right here. Y la otra vez fue allí en nuestra otra foto. And that's a boys' home in India. Y fue en un hogar de niños en India. When I shared my testimony in these 3 places, in these 2 places really, Cuando compartí mi testimonio en esos 3 lugares, o 2 más que nada. these are countries, Saudi Arabia and India are countries that are 90% plus not Christian. Y en esos lugares, especialmente en India, son lugares donde el 99% más no son lugares que no son cristianos. They're dominantly ran by Hindus and Muslims. Dominan allí lo que es los musulmanes o los hindús. And it's just full of people consumed by poverty, by struggles and battles. Y son lugares llenos de personas de pobreza, de quebrantamientos And problems of their own flesh. y problemas de su propia carne. So when I share testimony in these countries on these mission trips, Cuando compartí mi testimonio en estos lugares, en misiones, let me tell you, it is powerful. les digo que sí es poderoso. I know absolutely that when I go and speak to the boys at the boys' home, Les puedo decir con toda seguridad, cuando fui a hablar con los niños en los hogares de niños, these are young men that have no father, have no mother. son niños que no tienen padre, no tienen madre. Maybe they passed away, maybe they abandoned them or dropped them off at the front door. Posiblemente fallecieron o los abandonaron, los dejaron allí en las puertas de sus lugares. Some of them, they're all born in India, but some of them are not citizens of India. Unos nacieron en India, pero no son ciudadanos de India. And because of that, they don't get education, they don't get jobs. Y por tal razón no ganan educaciones, no ganan empleo. So when I share my testimony in these 2 places, I know for a fact that it puts a smile on God's face. Cuando comparto mi testimonio en lugares como esos, sé que le pone una sonrisa en el rostro de Dios. I know it shakes heaven, I know that it makes the enemy furious. Y Right? sé que hace el cielo temblar y hace el enemigo tener furia. But the thing is, my testimony is only one. La cosa es que mi testimonio es solamente uno. I'm absolutely just one person. Soy absolutamente una persona. I'm only one person that has gone and planted a seed in these nations. Solamente soy una persona que ha ido y plantado una semilla en esos lugares. These people that long day and night for a love that only Christ can give them. Personas que día y noche buscan el amor que solamente puede ser dado por medio de Cristo. And it's definitely been profitable, and I know that God will continue to work in those seeds. Y sé que ha sido prosperoso y Dios seguirá trabajando en esos lugares. But there's so much to do, there's so much we can do together. Pero hay mucho que podemos hacer juntos. There's so much that we can do when we come together and align ourselves with God's will. Cuando nos unimos y nos alineamos a la voluntad de Dios, hay mucho que podemos hacer. Proverbs 11:30 says, "The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise." Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas. Going back to my testimony, Y no de regreso a mi testimonio. about a month after I had came to church after I received Christ, Como un mes después de que había aceptado al Señor y llegando a la iglesia, I received a small word, recibí una palabra. a very simple word, Una palabra bien simple. and I was told that my name wasn't Abraham for no reason. Y me dijo que mi nombre Abraham no fue Abraham por cualquier razón. If you read Genesis 12:1, Si leemos Génesis capítulo 12, versículo 1, when I was told this word, cuando me dijeron esta palabra, I immediately thought,
inmediatamente pensé, many things. It could be faith because he's the father of faith. posiblemente es la fe porque Él es el Padre de la fe. It took me a while to catch on. Y me tomó un buen tiempo para poder dar a la onda. But Genesis 12:1 says, "Now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family and from your father's house to the land that I will show you." Pero Génesis 12:1 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. About a year later, I found myself in Saudi Arabia. Y un año después me encontré en Saudi Arabia. A few months after that, before Saudi Arabia, I found myself as the president of a Christian club. Antes de ir a ese país me encontré siendo presidente de un club cristiano. And then not too long ago, a few months ago, I was in India. Y unos meses después de eso me encontré en India. So God really has opened these doors for me to preach the gospel, right? So Dios verdaderamente ha abrido estas puertas para yo poder ir y predicar el evangelio. I believe whether your name is Abraham or not Abraham, Pero creo que si tu nombre es Abraham o no es Abraham, I believe we're all called to be witnesses. yo creo que todos hemos sido llamados para ser testigos. We're all called to leave our comfortability and go out and testify of God's Que goodness. todos somos llamados a dejar nuestra comodidad para ir y predicar de Cristo. To walk outside these doors, De ir de estas puertas, outside of the body of Christ, fuera del cuerpo de Cristo, and go to the outsiders and tell them to join us in the body of Christ. de ir a los que no conocen y decir que se unan con nosotros en el cuerpo de Cristo. Just as we received hope, I believe that we are all called to go and share hope with others. Tal como hemos recibido esperanza, creo que somos llamados de ir y compartir esa esperanza To others close and to others far. para los que están cercanos y los que están lejos. 1 John 4:14 Primera de Juan 4:14 says, "And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world." Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. So like I said, I don't have a big PowerPoint today, Entonces, como dije, no tengo bastantes fotos en ese día. but as I share my testimony, Pero cuando comparto mi testimonio and then I share that I've been on these mission trips, y comparto que he estado en estos viajes misioneros, it may not be God's will for you to go to India, for you to go to Saudi Arabia. posiblemente la voluntad de Dios entre usted no es que vaya a India o a Arabia del Sur. My ministry opportunities are not yours, O mis oportunidades de ministerio no son las de ustedes. but it is God's will for your testimony not to go in vain. Pero sí es la voluntad de Dios que tu testimonio no sea en vano. The word says, don't just be hearers, but be doers. La palabra dice que no seamos oyentes de la palabra, sino que hacemos la palabra. To tell others how good God has been, De decirles cuán bueno ha sido el Señor, how great His love is, cuán bueno, cuán grande ha sido su amor, His love for every nation, su amor hacia cada nación, every tribe and every tongue, cada tribu, cada lengua and every people. y cada persona. Like I said, just as we have received hope, Como dije, y tal como nosotros hemos recibido esperanza, we are called to tell others about the hope, about the testimony of how we've received hope. debemos de ir y compartir nuestro testimonio de cómo nosotros recibimos esa esperanza. Acts chapter 1 verse 8 says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. To the ends of the earth. Hasta los confines de la tierra. John chapter 4 verse 32 to 35 says, Juan capítulo 4 versículos 32 a 35 dice, "But he said to them, I have food to eat of which you do not know." Therefore the disciples said to one another, "Has anyone brought him anything to eat?" Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me, and to finish his work. Do you not say there are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest." Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él.
¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. The harvest is ripe. La cosecha está madura. The harvest is ripe in Houston. La cosecha está lista en Houston. The harvest is ripe in your schools, La cosecha está lista en sus escuelas, in your en jobs. sus trabajos. The harvest is ripe in Texas, La cosecha está lista en Texas, in the United en los States, Estados Unidos, in Central America, en Centroamérica and across the world. y alrededor del mundo. Be a witness and share your Sea testimony. testigo y comparte su testimonio. Amen. God bless you. Amen. Welcome everybody, bienvenidos a todo Emmanuel Church, de Iglesia Manuel. Those visiting, those that are from home, que están visitando, que son de casa. We thank you that you're here, damos gracias que están aquí. And I believe that the Lord has a word for us y creo que el Señor tiene una palabra para nosotros. So without further ado, sin tomar más tiempo, I want to invite Pastor Marcial to come and share the word. Quiero invitar al Pastor Marcial que venga y comparte la palabra. And the Lord may use him, que el Señor pueda usarlo for His honor and His glory, para la honra y la gloria de su nombre. Pastor. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga en esta tarde. God bless you in this afternoon. Siempre es bueno estar aquí. It's always good to be here. Aleluya, ya esto se convierte como en mi casa, Pastor Johnny. ¿No? Es siempre de casa. Es increíble, pero siempre es bueno compartir con ustedes la palabra. But it's always wonderful to be able to share the word with you. Me gozaba viendo a Mark y Daniela. I was joyful, full of joy listening to Mark and Daniela. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos a Mark y Daniela por acá? Como Vamos a tener un año, ¿verdad? Yeah. 1 year. Hay que traer a Mark y a Daniela. Vamos a traer a Marcos y Daniela. Sí, porque ya nos hacen falta. Pero es bueno saber que están trabajando y haciendo la obra del Señor. But it's good to know that they're working and doing the work of the Lord. Miren, me dijeron que íbamos a hablar de misiones They told me that we were going to talk about missions, y yo voy a hablar de misiones. and I'm going to talk to you about Así que missions. hoy no espero hablar con ningún inconverso. So I'm not looking to talk to someone that doesn't know the Lord. Si hay algún inconverso aquí, yo quiero presentar el plan de salvación para presentárselo ahora y mandarlo a las misiones. If somebody here doesn't know the Lord, I want to ask you to come out so we can pray for you, and then we're going to send you off to missions. Pero todos somos cristianos. But we're all here Amén. looking to the Lord, amen? Gloria al Señor. Así que me da eso el tiempo y el espacio para hablar de misiones. So that gives me the space and time to talk about missions. Aleluya. Es bueno hablar de misiones un ratito. But it's good to be able to speak on missions for a little bit. Muchos de ustedes saben que yo dirijo el departamento de misiones de esta región Many of you know that I am the director of the missions ministry here in our district. y lo dirijo quizás no por un mandato especial, sino porque yo creo que a mí me gustan y me encantan las misiones. I'm not doing it because someone told me to, it's because I generally love missions. Creo que muchos de ustedes saben que antes de estar en la pastoral fui misionero. Many of you know that before I became a pastor, I was involved in missions. Estuve en Haití 7 años. I was in Haiti for 7 years, O 7 años, estoy yendo a Haití, de 5 a 7 años. from 5 to 7 years. He estado de misiones, hemos estado en misiones en Santo Domingo, We were in San Domingo, hemos estado en misiones en México y en Cuba. and Mexico, and Cuba. Y me gozo ver a Abraham yendo a Arabia Saudita e yendo a India. And I am joyful when I see that they're going to Saudi Arabia or India. Mire, Abraham, ¿puedo contar algo tuyo? Can I share something? Yes. Abraham es mi oveja. Y Abraham es el director de misiones de mi iglesia. Abraham's our sheep, and he's a part of missions in our Con su church. futura esposa Ana. With his future wife. Que ya este nos casamos si Dios lo permite. And then this year we may marry them if God permits.
Cuando Abraham hablaba de su testimonio, When Abraham shared his testimony, mi mente retrocedió hace 2 o 3 años. Abraham, ¿cuántos años estás con nosotros? ¿3 años? ¿4? 3. De 3 a 4 años. he's been with us for about 3 or 4 years. Entonces, yo no sé si Yadi y Pablo se acuerdan de aquel día que Abraham llegó a la iglesia. So I don't know if our brothers from our church remember when he first came to our church. Había acabado de perder a su mamá. They had just lost their mother. Abraham llegó destruido a la iglesia. He came distraught to church. Pero algo extraordinario pasó. Well, something extraordinary happened. Abraham conoció al Señor en la iglesia. Abraham knew the Lord at our church. Y encontró esperanza y consuelo no en la iglesia, en el Señor que habitaba en la iglesia. And he found hope and was consoled not by the building, but by the God that abides in the church. Ese vacío y esa falta de esperanza y amor que él necesitaba That hole that he had where he needed hope fue llenada mientras él empezó a caminar de la mano con el Señor. that was filled the moment that he began to walk hand by hand with the Lord. Un día Abraham me dice, dirijo el grupo de misiones del colegio. And one day he told me, I'm going to direct the mission group in my college. Y yo le dije a la pastora, And I told the pastora, Abraham está en el colegio. Abraham's in college? No sabía que Abraham estaba en el colegio. I didn't even know he was in college. Y no sabía que Abraham dirigía misiones. And I didn't know he was in direct missions. Porque a veces vemos que la gente llega a la iglesia con una condición, Because sometimes we see that people come to church with a certain condition, destruidos por cualquier razón. completely destroyed for whatever the Y reason. muchas veces nosotros, la iglesia, pecamos al descalificarlos como And llegaron. as a church, we sometimes sin by disqualifying them. Que ese no fue el caso de Abraham. But that wasn't the case with Abraham. Pero tan pronto él llegó que Dios lo restaura, But as soon as the Lord restored him, él entendió he understood cuál era su llamado y su misión. what was his calling and mission. Hasta el sol de hoy, Abraham trabaja arduamente en las misiones. Yo quiero reconocer eso públicamente. So I want to recognize that publicly, how hard he works in Porque yo veo a missions. este joven haciendo esto y me identifico, me veo yo haciendo lo que él hacía. Because I see this young man doing this and I identify myself with him. Así que, gracias Abraham por ser obediente al Señor. So thank you, Abraham, for being obedient. Miren, déjenme hablarles bajo el tema Dios nos llamó para una gran misión. Let me talk to you over the theme of being called to missions. Mateo 28, del 19 al 20, nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que le he mandado hacer a ustedes, y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. So Matthew chapter 28, verses 19 to 20 said, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hace muchos, pero muchos años atrás, Many years ago, yo tenía 18 años, muchos años atrás, I had like 18 years, I was 18 years old. cuando entré a la universidad, When I went to university, entré porque quería estudiar ingeniería química. I wanted to go and learn about engineering. He sido un químico frustrado por 30 o 40 años, I've been a chemist, a frustrated chemist for many years. porque estudié 2 años ingeniería química, pero no lo terminé. Because for many years I studied that, but I never did it. Así que con el pasar de los años decidí graduarme de administración de empresas. So after many years, I decided to graduate with business administration. No es que si usted tiene un bachillerato en administración de empresas, eso sea malo, eso es fantástico. You don't know if you have a bachelor, but that's fantastic. Pero de químico aquí, ¿verdad? Pues bajé 2 escalones. But from a chemist to here, it was like I came down a peg or two. Pero una de las cosas que aprendí mientras estudié mis 4 años de administración de empresas But something I learned over my 4 years of studying business administration es que toda empresa, is that every business, no importa que sea grande o pequeña, doesn't matter if it's a big or small business, tiene
como base dos objetivos o dos factores. They have two objectives or two factors. Uno de ellos es la visión de la empresa Number one is the vision of the business, y lo segundo es la misión de la and empresa. number two is the mission of that business. Así que cuando nosotros hablamos de la visión, estamos hablando de eso de lo que la empresa, los dueños de la empresa están viendo a largo plazo. So when we talk about visions, what we're seeing about this business in the long run, Lo que quiero alcanzar, lo que quiero what conquistar. I want to reach or what I want to conquer. Eso es lo que estoy viendo y eso es lo que quiero. That's what I'm seeing and that's what I want. Ahora, cuando hablo de la misión, But when I talk about mission, hablo del propósito fundamental o la razón de ser de esa empresa. they're talking about the foundational reason to why. Hablo de esa tarea principal de la organización. That principle of that organization. La misión va a definir cómo lo hago, con quién lo hago, qué necesito. The mission is going to determine who I work with, how I work with them, and what I need to work with them. Y las herramientas que voy a necesitar para conquistar. And the tools that will be needed in order to conquer. Así que, cuando hablamos de misiones en la So when we iglesia, talk about missions in church, hablamos de esa tarea principal que Dios ha puesto en nuestro corazón. we're talking about that, the principal reason why God had put us here on this Y earth. la necesidad de que la iglesia entienda The necessity that the church needs to understand. que Dios quiere que alcancemos a la gente. That God wants us to reach others. La importancia de las misiones The importance of missions radica en nuestro propósito como hijos de Dios para expandir el evangelio. it ratifies our purpose as believers that advances the kingdom. Así que cuando usted entiende que hay una misión de parte de Dios para esta tierra, So when you understand that God has a mission for us here on this earth, usted tiene que saber que usted es parte de esa you misión. have to understand that you are part of that mission. Que aunque Dios tiene el poder para hacerlo él solo, That although God has the power to do te it himself, escogió a ti, me escogió a mí para llevar a cabo esta tarea. He chose you and myself to fulfill this. Nuestro propósito como hijos de Dios Our purpose as children of God es expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. is to expand the kingdom of God here in this earth. Yo no sé si usted ha leído la Biblia cuando Jesús empieza su I ministerio. don't know if you read in the Bible when Jesus began his ministry. Él no predicó, vine a sanar a la He gente. didn't preach about coming to heal Él people. no empezó predicando, vine a desatar al cautivo. He didn't come saying, I'm here and I'm going to give Su freedom to the primer captive. mensaje fue: His first message was, el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of God is near. Así que el propósito de nuestra misión como So cristianos the purpose of missions for us as Christians es expandir el reino de los cielos. is to expand the kingdom of heaven. Ahí radica nuestro objetivo. That just completely changes our objective. Cada uno de los que hemos conocido a Cristo Each one of us that has come to know Christ, tenemos esta encomienda. we have this commission. Cuando estamos en las clases, los lunes de misiones, que por cierto es el 23 de febrero, That every Monday when we meet in our group of missions, which is the 27th of February, 2023. no, 23, sorry. Si usted quiere viste que yo estoy aprendiendo inglés. Si usted quiere participar en el ministerio de misiones, If you want to participate in the ministry of missions, este 23 de febrero en el taller a las 7 allí tiene que estar. the 23rd of February, we'll be having it at Pastor Marcial's church. Cuando hablamos de misiones, yo siempre le hablo al grupo de dos encomiendas, When we talk to the group, I tell them about two commands que fueron las dos encomiendas por las cuales usted fue llamado. for which we have been called. Qué bueno que usted tenga un llamado pastoral. How many of you have the call to be a Qué pastor? bueno que usted tenga un llamado a maestro. It's good to have a call to be a teacher. Qué bueno que usted tenga un llamado al diaconado, a cualquier otro It's ministerio. good to have a call to be an usher or any other thing. Pero el llamado principal de cada uno de nosotros como cristianos But the primary call for us as Christians es predicar el evangelio. is to preach the gospel. Pero ese predicar el evangelio se divide
en dos encomiendas. But that the preaching of the gospel is divided in two different O commands, se divide en dos comisiones. or two different commissions. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso de la gran comisión, I'm verdad que not sí? sure if you ever heard that before about the commission. Así que hablamos de Marcos cuando dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. We talk about Mark when he says, go into all the world Es and preach the gospel. la gran comisión universal para la iglesia. That's the universal commission for the church. Pero el capítulo que leímos de Mateo, el capítulo 28, versículos 19 y 20, But in Matthew 28, verses 19 to 20, nos manda no solamente a predicar el evangelio, it doesn't just tell us to go and preach the gospel, sino que nos manda a ser discípulos. but it also calls us to make disciples. Así que cuando yo hablo de hacer discípulos, estoy hablando de dedicarle tiempo a la gente que conoce al Señor. So when we talk about discipling, it's me investing my time in those that know Christ. Porque predicar el evangelio en la primera gran comisión es llevar la buena nueva. Because the first commission is to go and spread the gospel. Es lo que hacen los evangelistas. Llegan a una campaña, predican, la gente conoció y ellos se fueron. It's what evangelists usually do when they come, do a campaign, preach, people are saved, and then they move on. Y eso está bien, eso está fantástico. And that's good, that's great. El problema es qué hacemos con la gente que se convirtió. The problem is that what do we do with the people that are saved? Automáticamente tenemos que brincar a la segunda comisión que dice Mateo. Automatically we have to take them into the second commission that Matthew Tenemos says. que llevarlo en el proceso del discipulado. And take them to the process of discipleship. Ese proceso de discipulado se llama misiones. And that discipleship is called missions. Y Abraham va a Arabia Saudita, va a India, And they've gone to Saudi Arabia or India, no solamente a contar su testimonio, a llevar las experiencias del Evangelio. not just to take a testimony of their experience with God. Él se sienta con aquellos niños, He sits with those children. comparte tiempo con ellos, He shares les time with them. enseña lo que es el amor de Dios, He shows them les the love of enseña lo God. que es la comunión con He Dios, shows them a community with God. les enseña como hombres o como jóvenes tenemos que caminar en la He shows them vida, how men or as young men and women we are to walk with the les Lord. enseña a enfrentarse a las situaciones He diarias. shows them how to confront the daily Eso se challenges. llama discipulado. That's called discipleship. Y eso es la base fundamental de las And that's misiones. the fundamental basis for missions. Una misión que no tenga como base fundamental el discipulado no es correcta. If missions does not have as a foundation discipleship, it's not missions. Porque en las misiones usted necesita aprender, Because in missions you have to learn. que usted necesita dedicarle tiempo a las You have personas. to dedicate time to the people. No solamente dedicarle o compartirle el Evangelio. It's not just sharing the gospel. Porque en las misiones compartimos el Evangelio con la boca, Because as missions we share the gospel with them, pero también lo compartimos con mis acciones, but not just with our voices, but also with our actions. con mi entrega, With my giving my all. con lo que yo soy. With all that I am. Muchas veces con mis talentos, A lot of times with my talents. con mi dinero, Or with my money. con mis bienes. With all what I have. Por eso es que no a todos los cristianos les encantan las That's misiones. why not a lot of Christians like missions. Hay mucho que ofrecer Because there's a lot to offer. y quizás usted piense que hay poco que recibir. And many you may believe that it's only so little that you get in return. Hay algo que yo siempre digo de las misiones, There's something that I would say about missions. porque en mi experiencia personal, Because in my personal experience, ya yo estoy preparando a Abraham y Ana para esta and experiencia. I'm preparing Abraham and Anna for this. Los misioneros terminamos siendo pastores, The missionaries often end up being pastors. porque conocemos la necesidad de la gente, Because we understand the need of the people. porque nos adentramos en el problema de las familias, Because we enter into the problems within the family. porque hacemos lo que dice la Biblia, lloramos con los que lloran y ríen con los que ríen. Because we do what the Bible says. We cry with those that cry, and we are joyful with those that are joyful. Entiendo cuando hay y cuando no hay. I understand when we have and when we don't have. Y entiendo cuando tengo que sacrificar de lo mío para darle a otros. And I understand when I have to sacrifice of what I have to give unto others. Y poco a poco Dios empieza a formar nuestros corazones en corazones pastorales. And little by little, the Lord begins to form our hearts to the heart of a pastor.
Así que cuando hablamos de misiones, So when we talk about missions, usted tiene que entender que usted está llamado para una gran misión. so when we talk about mission, you have to understand you're called for a great mission. Ahora escuche un momento. So just listen for a moment. Hay un problema que abunda en la iglesia con misiones. There's a problem that is abounds within the churches. When Y it yo comes to espero que en missions. esta iglesia no abunde porque yo voy a preguntar si aquí existe And I don't eso. think that exists in this church, but I'll ask. ¿Cuántos aquí tienen llamado misionero? Levanten su How mano. many people here understand they have a mission, a call to be missions? ¿Ve? Ese es el problema que abunda en las iglesias. And see, that's the problem that exists with the churches. Todos piensan que no tienen llamado misionero. A lot of people think they don't have a call for Y mission. el caso es que todos fuimos llamados a ser The thing misioneros. is that all of us have been called to do missions. Por años se nos ha enseñado en las iglesias But we have not been taught within churches. que misión es un ministerio completamente aparte, But we've been taught in churches that missions is a separate excluido de call la vida normal de la iglesia. that's excluded from the normal day. Misiones es solamente para un grupo de personas como Abraham y Ana. That missions are just solely for people like Abraham and Anna. Y eso no es correcto. And that is not correct. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser misioneros. God has called each and every single one of us to do Porque un missions. misionero es aquel que lleva el mensaje, Because that missionary is that person that takes that lo gospel, practica that y practices enseña a otros a hacerlo. and teaches others to do it. Así que cuando yo hablo con los padres cristianos So when I talk to Christian parents, y le pregunto, ¿tú estás educando a tus hijos en el camino del Señor? and I ask them, are you instructing your child in the ways of the Lord? Y si él me dice, claro, yo le enseño a orar, a leer la Biblia, a buscar a Dios. And it says, yes, I show them everything. Eres un misionero en tu casa. You are a missionary in your home. Nadie te dijo que te enseñó cómo No hacerlo. one taught you how to do it. Pero dentro de ti había un no sé qué y un qué sé yo. Eso es una palabra puertorriqueña. But there's something in us that motivated us to do it. Que te impulsaba a que tus hijos conozcan el amor del Señor. That just propelled you to show your children the love of God. Porque hay una esencia espiritual dentro de ti llamada Espíritu Santo. Because there's a spiritual essence inside of you that's called the Holy Spirit. Que te va a llevar continuamente a la enseñanza del That Evangelio. will continually take you to showing and teaching them. Así que cuando yo pregunto en la iglesia quiénes tienen llamado misionero, So when I ask the churches, who here has a call to mission? toda la iglesia debería levantar la The mano. whole church should lift up their hands. Porque si usted ha tenido un compañero de escuela, Because if you've brought a friend from school, un compañero de trabajo, a co-worker, un primo, un familiar, a cousin or a family member, un vecino en la comunidad, a neighbor within the community, en que usted lleva ya semanas, meses trabajando con él en su área espiritual, you have weeks, months just working in with them. usted se está convirtiendo en un misionero. You are becoming a missionary. Le fluye naturalmente. It just flows naturally. Así que por muchos años hemos enseñado que el ministerio de misiones es algo aparte, For many years, we've been taught that missions is a separate thing, para unas personas específicas. and just for a specific people. Yo he escuchado pastores y líderes en la iglesia I've heard pastors que and dicen, no, es que tienen que tener corazón misionero. no, it's because they have to have a heart for missions. Y yo me pregunto, ¿qué es eso, corazón misionero? And I've asked myself, how is that? ¿Dónde consigo un corazón misionero, Pastor Johnny? Where do you get a missions heart, Pastor? Si mi corazón misionero me lo dio el Señor cuando Cristo vino a mi corazón. That heart of a missions when the Lord gave Him to my Sí, life. las misiones tomaron vida dentro de mí cuando el Espíritu Santo me llenó. He says, when the Holy Spirit filled me, Así que no sé si tengo que ir a Walgreens y comprar un corazón misionero. so now I have to go to Walgreens and buy a missions heart. Por eso es que cuando hablamos de misiones la gente como que no se anima. So when we talk about missions, a lot of people don't Es que yo no tengo de eso, a mí no me dieron de eso. It's because nobody told me this. I don't have a heart for that. Si a la iglesia no le dieron espíritu misionero, no le dieron el espíritu de Dios. Because if the church didn't give you a spirit of missions, you Porque never received the Holy el Spirit. primero que pensó en misiones fue Dios. Because the first one that talked about missions or thought of missions was the Lord. Abraham lo dijo ahorita, Abraham told us cuando fue a Génesis capítulo 12. when he went to Genesis chapter 12. Abraham, necesito que te salgas de aquí. Hay gente que no conocen de mí, sal
Abraham, you have to get out of here because there's people that don't know faith. Corazón misionero. A heart of missions. Si usted quiere ser más radical, déjeme ser un poquito más radical. Well, if you want to be more radical, well, Déjeme ser un poquito más radical. let me be a little bit more radical. Jesucristo dijo, Jesus said, envíame. He said, send me. Déjame ser misionero en esa tierra. Let me be a missionary in that. Déjame ir allá a discipular gente. Let me go and disciple Y people. la Biblia dice And the Bible tells que us se despojó de su grandeza, that he just rid himself of se his glory. despojó de su gloria, That he let go of all of this tomó glory. cuerpo de humano He took a human body y caminó en la tierra por 33 años and he walked the earth for 33 years haciendo la obra misionera. doing missionary work. Y si Cristo lo hizo, ¿por qué la iglesia no lo puede And hacer? if Christ did it, then why not the church? Es interesante. It's interesting. Aleluya. Pero el problema que a veces nosotros como cristianos o que muchos cristianos enfrentan, But the problem that a lot of Christians face, lo encontramos en ese capítulo 28 de Mateo, we find it in chapter 28 of pero en el Matthew, versículo 17, but in verse 17, porque usted sabe que Jesús le dijo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra y vayan a ser discípulos. because Jesus said, all authority has been given to me in heaven and on earth to go and make disciples. Pero dice la Biblia que antes de que pasara eso, But the Bible says that before that happened, ellos estaban en el monte, habían llegado al monte. they were in the mountain, Dice que vieron a Jesús. that they saw Jesus. Y cuando lo vieron, dice que le adoraron. They said they loved him. Pero dice que algunos de ellos But some say that some dudaban. doubted. Algunos de ellos Some of them dudaban. doubted. Y el problema que reina o que existe en la iglesia And the problem that exists within church es que puede venir el pastor Marcial, is that Pastor Marcial can come, puede venir el pastor Johnny. or Pastor Johnny can come. Podemos invitar a Abraham 100 veces que dé su testimonio y traiga diapositivas. Abraham can come hundreds of times and give hundreds Y of times. hablemos de las misiones. And we talk about mission. Le hablemos de la grandeza de las And we misiones. talk about the greatness of mission. Le hablemos de la ventana 1040. We talk about the 1040 window. Hablemos de lo que Dios está haciendo con los musulmanes, cómo se están convirtiendo. We talk about how God is moving within the Muslim community. Y hacemos el llamado para las misiones. We give them the call to missions. Pero muchos dudan. But a lot of them doubt. Yo no tengo ese llamado. I don't have that call. Dios no puso eso en mí. God didn't put that in me. A mí no oraron nunca por mí, me dijeron que iba a ser No misionero. one prayed for me and told me A that I veces was te a piensan que uno mission. pone las manos y eso es como un sello de verdad, And some people think that you gotta like put hands on them and that's like a seal. de separación, ¿verdad? O And that's aquello. like, oh, I'm setting you apart or something. El sello más grande tuyo te lo puso el Espíritu Santo. The seal most important that God gave you through the Holy Spirit. Así que muchos dudamos y no hacemos misiones porque yo no sé hacer eso. So a lot of us doubt and say, well, I can't do missions because I don't know how to do that. Muchos dudamos de las misiones porque yo no tengo economía. We doubt in missions because I don't have that calling. Muchos dudamos de las misiones porque yo no conozco los idiomas. Some doubt and say, well, I'm not called to do missions because I don't know the language. Dudamos de misiones porque yo no conozco las raíces culturales de la Or I don't gente. have the cultural roots of that country. Y la pastora predicaba esta mañana sobre la duda. And my pastor's wife was preaching this morning about doubts. ¿De la duda era o de la...? No, era de la... Perdóname, de la murmuración. Yo no estaba en el mensaje de la pastora. He was in the service. That's what I said. Mira máscaras. De la máscara de la mentira, de las excusas. Of the Por excuses. eso y ahora. And that's where I'm going. My God, no me pongan en disciplina. Porque dudamos del llamado que Dios nos ha hecho. Because the doubt and the call that God has given us. Y cuando empezamos a dudar del llamado que el Señor nos ha hecho, And when we begin to doubt the call, then what do we do? entonces llegó el mensaje de la pastora. And that's when I let the pastor preach on that. Yo sabía que iba por ahí. Nos excusamos.
we begin to make excuses. Que muchas excusas habitan o hay en nuestras iglesias. And there's a lot of excuses that exist within our Y churches. el pastor Johnny dice, vamos a hacer el culto misionero. Pastor John said we're going to do a mission service. Y lo primero que se levantan son 50 excusas. And the first thing that happens is 50 excuses. ¿Cuántos van a aportar para que Daniela y Mar podamos comprarle la otra bicicleta? How many are going to donate so that Marty can buy a second bike? ¿Usted sabía que necesitan una bicicleta para transportarse? ¿Las compraron o no? Una sola. Hace falta otra. They still need another one. One was able to be raised, the funds were able to be raised to buy one. Es que tengo muchos billetes. Because I have a lot of bills. Que tengo que pagar la universidad. Because I have to pay for college. Es que yo solamente cobro $7 en la hora. Because I just earn $7 an hour. Como si Dios no conociera, ¿verdad?, nuestra situación. It's like if God doesn't understand our Y aún así nos llama a ser misioneros. even then He still calls us to do missions. Porque nunca un misionero el Señor pensó en que fuera una persona multimillonaria. Because God never said, I'm going to call someone to missions and they're going to be multimillionaires. Sí pensó que fuera una persona muy obediente. But it was going to be someone that is going to be obedient. Así que cuando hablamos de misiones, hablamos de que la iglesia tiene que aprender a crecer en el ministerio de misiones. So when we talk about mission, we have to talk about the church growing in that ministry of La mission. iglesia tiene que aprender a abrazar el ministerio de We have misiones. to learn how to hug and embrace the ministry of mission. Hacerlo parte de nuestro caminar cristiano. To make it a part of our daily Christian walk. Yo me he encontrado en iglesias donde los pastores no patrocinan misiones nunca. I've been in churches where pastors don't promote missions. He escuchado pastores que me han dicho eso es una pérdida de tiempo. I've heard pastors say that's a waste of time. Y yo miro para el lado, miro para arriba y le digo, Señor, tú oíste de una pérdida de And tiempo. I look up and I say, Lord, you heard what he said? Porque si la iglesia no trabaja con las misiones, Because the church doesn't work within missions. la gente a mi alrededor The no va a people around entender us la will never grandeza del understand evangelio. what the gospel is. Perdóname, hermano, no es lo mismo salir y predicar el evangelio And forgive me, but I don't need to just go out and preach to just a random person. que dedicarle el tiempo a la gente que escuchó el evangelio. But to invest time in those that heard the message. La Biblia dice The Bible tells us que el Señor tenía una viña that the Lord had a vineyard y él la tenía bien sembradita and he had it well planted. y el enemigo pasa y le tira la mala semilla ahí And the enemy comes and just spreads the seeds there. y esa semilla mala va a crecer con el trigo. And then the seeds that the bad seeds will grow with the vineyard. Así que cada vez que alguien escuche el evangelio de salvación, So every time that someone hears the message of the gospel, hay una semilla del enemigo que es tirada para bloquear todo lo que esa persona escuchó. there's a seed of the enemy that spreads so that it blocks out what the Lord is trying to grow. Pero si habemos gente que entendemos el valor de las misiones, But if there's people that understands the value of missions, es posible que esa persona que haya escuchado el evangelio there may be the person that heard from the gospel. se mantenga cubierta con la palabra de la iglesia que le está dando They continuamente. remain covered by the preaching of the gospel. Y es posible que la semilla del enemigo no entre nunca a su huerto porque hay una iglesia que está pendiente a que eso no suceda. And it's possible that seed never enters because there's a person that's covered by the prayers of the Por church. eso es que es importante misiones. That's why missions are so important. Porque cuando hablo de misiones no hablo de ir a Arabia Saudita solamente. Because when I talk about missions, I'm not just talking about going to Saudi O no Arabia. ir con Mar Daniel en Polonia. Or to go with Mark Daniel in Poland. O ir a India como va a ir a Abraham en este tiempo. Or India like Abraham's going. Yo enseño en el grupo de misiones I teach in my group missions group que el Señor ha sido tan bueno con nosotros that God has been so good to us que nos ha puesto las naciones alrededor para que nosotros solamente saliendo de nuestra casa podamos trabajar con ellos. that He has brought people from all nations around us that we can walk out of our house and find someone from a different country. Así que dudamos del llamado del So Señor. we doubt of the call of God. Y usted y yo fuimos llamados a una misión extraordinaria y maravillosa. And you and I were called for an extraordinary mission. No hay nada más grande en el Evangelio
there's nothing greater for which you would understand you have been called for. No hay nada más poderoso en la obra del Señor que la iglesia logra entender para qué Cristo los Nothing llamó. more powerful than the church understanding that they were called for Y mission. que ese llamado no solamente implica predicación del Evangelio, And that's not just about preaching the gospel, sino que también conlleva tiempo de calidad con la gente que escucha el but it Evangelio. involves giving quality time to those who have heard. Pero a veces dudamos. But sometimes we still doubt. La Biblia dice que cuando vieron a Jesús lo adoraron como hace la iglesia. So the Bible tells us that when they saw Jesus, they began to worship him. Like Pero cuando hablamos del ministerio de misiones, muchos empiezan a dudar. when we talk about missions, people begin to doubt. Necesitamos 10 personas, We need 10 people, 20 personas que apoyen a Abraham con $20 mensuales por un año 20 para people misiones. that will be able to support Abraham. Yo no vine a hacer eso hoy, pero estoy montándome en el avión. I didn't come to that today, but Si usted quiere apoyar a Abraham, ahí está. if you want to support him, you can. Y la gente empieza a dudar. But people begin to doubt. ¿Será eso de Dios? ¿No será de Could Dios? that be of God? Or Como could that si be Dios se equivocara, ¿verdad? O Dios like if dudara. God messes up or gets confused? Es que yo no puedo. It's because I can't and I can't. Y empezamos a dudar. And we begin to doubt. La Biblia dice The Bible tells us que la gente que duda son inconstantes. that people that doubt are inconsistent. Son como las olas del mar que van y vienen. It's like the waves of the sea that come and go. Y que nunca el propósito de Dios es terminado en ellos. And the purpose of God is to end with them. Saben que tienen un propósito. They know that they have a purpose. Saben que hay un llamado. They know that there's a call. Saben que hay una misión. They know that there's a mission. Pero las dudas les bloquean para que eso ocurra en su vida. But the doubts cause that to block out what that being fulfilled in their life. Y por eso tenemos cristianos en nuestras iglesias años por años que siguen siendo lo mismo. And that's why we have Christians in our churches that for many years passed and they still are doing the same thing. ¿Conoce a alguien usted así? Do you know someone that's like that? Qué difícil es la duda. That's a difficult thing. Porque siempre va a ser un obstáculo Because it's always going to be an obstacle para que podamos tener una relación profunda con Dios. so that we can have a deep relationship with the Lord. Porque la duda impide que nosotros recibamos de Dios las bendiciones. Because doubt causes us to miss out and not receive the blessings. Pero no solamente impide que yo reciba las bendiciones, But not just does it impede us from receiving the sino blessings, que la duda también impide. but doubt also impedes us. Anote esto que a usted le va a gustar. And then you can not jot this down if you may like this. Impide que usted sea de bendición para But it otros. impedes you from being a blessing to others. Y esto es terrible. Porque la Biblia dice That's terrible because the Bible says que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. that everything that we sow, we will reap. Así que si usted no siembra para bendición con otros, So if you don't sow blessings to others, es bien difícil que la bendición lo alcance a usted. it's very difficult for blessings to reach Y you. los pastores llegan a la iglesia, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Pastors come to church and say, "Who wants to be blessed?" Y los hermanos saltan de la silla, dan vueltas para atrás, And people jump from their seats and do backflips. danzan, hablan en lengua, amén, yo And they dance and quiero. they shout. Pero no quiero bendecir a nadie. But I don't want to bless others. Imposible que te alcance la bendición. Possible for blessings to reach you Porque la duda impide que tú seas because doubt bendecido. impedes. Según las escrituras, According to the scriptures, dudar es tener una falta de certeza. to doubt is to have a false certainty. Es tener la falta de convicción. It's to not have conviction. Se asocia con la falta de confianza a Dios y a su palabra. It's associated with not having confidence or trust in God and His Word. Santiago 1:6 dice, James chapter 1 verse 6. pero pida con fe, no dudando nada. But when you ask, you must believe and not doubt. Mateo 14:31. Jesús está en el medio del mar y están los discípulos en la barca. Jesus is with His disciples in the boat.
Y de momento dicen, se asustaron, es un fantasma. And in that moment they said, they began to become afraid and say there's a ghost. Alguien por ahí dice, no, es el maestro. And someone says, no, that's the master. Y Pedro dice, si eres tú, déjame ir donde tú And estás. Peter says, if that's you, then let me go to you. Y Cristo dice, ven, camina. And Jesus says, well, come. Y empieza a caminar por el mar. Usted sabe la historia. And begins to walk on the water. You know the story. Y de momento dice la Biblia que se empezó a hundir. And the Bible says that he begins to drown. ¿Usted sabe por qué empezó a Do you hundirse? know why he began to drown? No porque no tenía fe. It wasn't because he didn't have faith. No porque el Señor no le había declarado en él que iban a hacer milagros y Not prodigios. because the Lord didn't proclaim that they were going to Se see miracles empezó a and hundir wonders. porque empezó a He dudar. began to drown because he began to doubt. Cristo dice que extendió su mano The Bible says that Jesus extended his y le arm. dice, ¿por qué He said, dudaste? why did you doubt? Así que cuando nosotros dejamos que la duda invada nuestro corazón, So when we allow doubt to invade our hearts, es posible que el ministerio de misiones no fluya en nosotros. it's going to be probable that the ministry of missions doesn't flourish in our lives. Mateo 21:21. Matthew 21:21. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, Jesus said, truly I tell you, we have faith and do not doubt. digan en ese monte, muévete y se mueve. You know, tell that mountain to move and it'll move. Eso es para que usted vea lo terrible que pudiera ser la duda cuando hablamos de misiones. So it's the terrible thing that doubt can happen or affect Y missions. si usted está en esta hora hoy aquí escuchando esto, And if you're here today and you're hearing this, usted tiene que entender que ese mala costumbre o ese mal espíritu de la duda siempre fue reprendido por Jesús. you have to understand that that spirit of doubt, that bad habit of doubting was rebuked by Jesus. Las misiones son para todos los cristianos. Mission is for all Christians. Las misiones son para todos los creyentes. Mission is for everyone that has believed. Las misiones son para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Mission is for everyone that has received and believed that Jesus Christ as his only Savior. Digo, a lo mejor yo estoy aquí hablando cosas que no debo hablar, ¿verdad? He's not here talking about things he shouldn't talk about. ¿Habrá uno de esos tres que yo mencioné aquí en esta iglesia? Is there someone here that is going for mission? ¿Habrá algún creyente en esta Is iglesia? there someone that believes? ¿Habrá algún cristiano en esta Is there iglesia? a Christian here in this church? ¿Habrá alguno hoy aquí que ha aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador? There's someone here that says, I received Jesus as my one and only Sí, yo Savior. sé que usted lo va a decir que sí con la boca, pero muchos están haciendo así. And I know Eso you're para not mí saying es this sí. out, but you know, Esto para mí nunca ha sido esto. Para mí this esto to me siempre ha has sido never been así. this. It's always been yes. Entonces las misiones son para usted. So that means that missions is for you. Dios lo está llamando a hacer misiones. God is calling you to do missions. Que mucho tristeza me da. Y me ocasiona escuchar a muchos cristianos decir, yo no tengo ese llamado, esa vocación. It's sad to hear a lot of Christians say, well, I don't have that ministry or I don't have that calling. Yo no tengo ese llamado, esa vocación. I don't have that calling or that assignment. Y nos dejamos llevar por ese pensamiento. And we allow ourselves to be taken by that Y es, frame of thought. y es tan fácil escuchar que el enemigo nos diga, And it's easy to hear the enemy tell us, tú no fuiste llamado para eso. oh, you weren't called for that. Aunque toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Even though all the Bible from Genesis to Revelation nos está gritando nuestra misión de misiones. is screaming at us about missions. Es más fácil escuchar la voz del enemigo It's easy to hear the voice of the enemy y no escuchar la voz del Señor. and not hear the voice of the Lord. Porque la voz del enemigo siempre va a traer consigo una mentira que nos va a dejar en un estado de quietud. Because the voice of the enemy will always bring with it a word that will keep us down. Pero la voz del Señor But the voice of the Lord siempre nos va a levantar a cumplir nuestro will propósito. always lift us up to fulfill. Nunca la voz del Señor te va a dejar ahí quieto. The word of the Lord will never leave you there. Just, Nunca la voz del Señor te va a llamar para dejarte ahí tirado como una estatuita en la iglesia. the Lord will never call you just to leave you there as like a statue within La voz del Señor te va a llamar para que cumplas un propósito y una The word of the misión. Lord will lift you up and call you to fulfill a Y purpose. déjenme decirles
And let me tell you, Dios nunca llamó figuritas. Yo no sé si God usted never sabe. called figures. Yo no sé si usted sabe que son I don't know figuritas. if you know what little figurines are. Algo que usted pone de adorno en una mesa. Something that you use as decorations on a table. Y años tras años usted va y está la figurita ahí. And year after year, you come and there's O a Dios no te figurine. llamó para hacer un cuadrito en la pared de la iglesia. Or He didn't call you to be a frame within the church. Año tras año lo veo ahí colgado. And year after year, I see it there hung. De vez en cuando viene un hermano, ora por ti, te saca el polvo que tienes ahí pegado. Every now and then, a brother will come and knock off the dust that's on Dios no it. te llamó para eso. But God didn't call you for Porque that. Dios no se equivoca. Because God never makes Si mistakes. usted está aquí hoy, If you are here es today, porque Dios vio en ti la capacidad de cumplir la it's misión. because God saw in you the capacity to do mission. Dios no te sacó de las tinieblas porque no tenía más nada que hacer con la God didn't gente. bring you out of the shadows because He didn't have anything else better for Te you. llamó porque sabía que tú tienes la capacidad de escuchar su voz. He called you because He knew you had the capacity to hear His Y voice. tienes el corazón para And you obedecer. have a heart to obey. Dios te ha llamado para una gran misión. God has called you for a great mission. Quizá tu misión no es ir a Arabia Saudita. And maybe your mission is not to go to Saudi Arabia. Quizá Dios no te llamó para ir a Haití como me llamó a mí. Or maybe He didn't call you to go to Haiti like He did Pastor Marcial. Quizá en este viaje que va a hacer Abraham en agosto a India, Dios no te llamó para ese viaje. Or maybe for in August when Abraham goes to India, maybe that's your opportunity. Pero cuando tú sales por la mañana de tu casa But when you leave the house in the morning y miras hacia el lado, and you look to the side ahí ves una pareja, una familia de hindú. and you see a Hindu family there, Y mira para acá y viene una pareja de orientales, de chinitos, japoneses, tailandeses. and you see some of the family there from the Orient, Y mira para acá y ve unos puertorriqueños detrás de ti. and you see over here Puerto Ricans are there, Y allá ve unos de Nigeria o de África. and over here some people from Africa or another nation. Usted tiene que pensar. You have to think. Yo no voy a las naciones, pero Dios me las trajo aquí. I can't go to the nations, but God has brought Yo me sí here. puedo hacer I misiones. can do missions. Así que si usted quiere crecer como iglesia, So if you want to grow as a church, usted tiene que poner primero la misión que Dios ha puesto en su you have to corazón. first put the vision or the mission that God has put Y esa misión se divide en dos. and that mission is divided into Predicar el evangelio preach the gospel y hacer discípulos. and make disciples. Póngase de pie, iglesia. Let us stand to our feet. Aleluya. Yo no vine hoy aquí a reclutar misioneros. I didn't come here to recruit for missionaries Porque aquí el que recluta misioneros está allá arriba, se llama el Señor. because the person that recruits is up there. His name is the Lord. Yo vine hoy aquí a que tú entendieras cuál es tu misión y tu propósito. I came here today so that you can understand